Buenas tardes, bienvenidos a hoy, un espacio más de Hoy a la Mesa. Nuevamente estamos aquí hoy para hablar de frituras perfectas, un tema muy interesante dirigido al sector de la gastronomía. Hoy vamos a estar acompañados de nuestro asesor técnico William Dávila, quien nos va a acompañar desde la regional Antioquia. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a trabajar una parte teórica sobre todo el concepto de frituras, entendiendo la fritura como un proceso. Vamos a tener una conversación con William sobre este tema tan interesante y posteriormente vamos a hacer una parte práctica. Tenemos toda una estación de freído, todo un montaje ya hecho, entonces esperamos que sea muy constructivo este espacio. Bienvenidos a las personas que se conectan. Vamos a ir resolviendo todas sus inquietudes, todas sus expectativas que tengan con respecto a este tema. Entonces le doy la bienvenida a mi compañero William Dávila, asesor técnico de la Regional Antioquia. William, buenas tardes. Espero que me estés escuchando bien. Claro que sí, Luis. Buenas tardes a todos, queridos participantes. La idea es tener hoy un espacio bien interesante, bien ameno, bien constructivo, que tiene que ver pues con todo este tema del arte del freído, de las frituras perfectas. Gracias, Luis, pues por tu presentación, y la idea pues es comenzar entonces hablando del tema. Qué bueno pues poder compartir con ustedes todo este arte de la fritura, como decía. La verdad que en la fritura hay que tener en cuenta, primero que todo, que es un arte en el cual se debe concentrar uno, en el cual se debe uno enfatizar, debe uno tratar de controlar todas las variables que intervienen en el freído. Entonces, esa es la idea, Luis. Muy bien, Luis. Entonces, vamos a dar inicio pues a este webinar. Bienvenidos a todos. Muy bien. A continuación les voy a compartir pantalla. La idea es que tengamos un momento entonces de conocimientos, de teoría. Pueden ir haciendo las preguntas a medida pues que vamos teniendo esta interacción, este contacto con ustedes. Y bueno, pues todo lo que ustedes quieran preguntar, todo lo que ustedes quieran, digamos así, consultar acerca del freído, de los procesos de fritura, pues entonces estamos dispuestos, Luis y yo, a colaborarles pues con todo el tema de cómo hacer un buen freído. Como ustedes ven en la diapositiva, podemos observar que hay unos aceites vegetales. Está la palma, está la soya, está el girasol, pues que obviamente proviene de todas estas plantas. A través de un buen proceso de refinación, de blanqueo y de saborización, pues se puede extraer todos estos aceites vegetales y podemos obtener un aceite ideal. Entonces, pues vemos en la diapositiva, ya permítame, yo comparto lo que es la pantalla completa. Observamos que está el origen de los aceites vegetales. ¿Listo? Entonces, permítame. Yo aquí comparto entonces la presentación. Muy bien. Entonces vemos que está la soya, el girasol, la palma, está la canola. Pues hay muchas plantas vegetales que proporcionan esos aceites. Como les decía yo, pues hay un tema de refinación, de blanqueo y saborización que es importante. O sea, es un proceso tecnológico que uno le aplica a este aceite extraído de estas plantas para que entonces pues obtengamos un aceite de excelente calidad. Muy bien, a continuación vemos entonces ese proceso RBD, refinación, blanqueo y desodorización. ¿Qué significa este proceso RBD? Es importante que lo tengamos muy presente porque gracias a este proceso tecnológico se obtienen aceites de excelente calidad. Cuando hablamos de refinación, hablamos de refinación, de eliminación de impurezas. Cuando hablamos de blanqueo, hablamos de reducción de pigmentos y coloración, es decir, lo que hacemos es obtener un aceite más transparente, más translúcido, que es el que pues acostumbradamente estamos a utilizar. Y cuando hablamos de desodorización, y es una etapa muy importante, tiene que ver con la eliminación de olores y de sabores indeseables. Esta tercera etapa de desodorización es muy importante porque gracias a este momento nosotros podemos brindar
Sigra como tal brinda un aceite de excelente calidad, un aceite debidamente inoloro e insaboro, para que entonces nosotros podamos utilizarlo al momento del freído. Muy bien. Luis, ¿cómo vamos por allá? ¿Vamos bien? ¿Me escuchas perfectamente? Sí, ahí te estoy escuchando. En lo que Bueno, hablabas, pues nosotros, como tú sabes, encontramos muchos aceites, bastantes aceites derivados de muchas semillas, pero realmente el aceite ideal para los procesos de freído es el que se deriva de la palma africana, específicamente de la oleína de palma, con algún componente de soya, ¿no? claro que sí, Luis. Ahorita vamos a entrar en profundidad, a hablar un poquito de la palma, el aceite de palma, muy importante. Nosotros en Colombia somos el cuarto productor a nivel mundial de palma africana y pues hay una mezcla especial que nosotros manejamos con soya. Igual hay todo tipo de mezclas vegetales, pues con girasol, etcétera. Pero lo ideal es, como dice aquí la diapositiva, hacer que un aceite se diferencie de otro. Entonces estamos hablando de que la formulación del aceite debe ser ideal, una formulación que realmente tenga una composición idónea de ácidos grasos saturados y que pues obviamente cuando vamos a freír pues tenga una composición química ideal para que nosotros podamos hacer un buen proceso de fritura. Entonces hablamos de esa gran diferenciación, una formulación ideal que nosotros en Sigra pues la manejamos con nuestros aceites industriales. También hablamos de unas condiciones del proceso de fabricación. Ya pues hablamos del proceso de RBD, en donde pues nosotros extraemos, eh, sacamos pues obviamente un aceite de excelente calidad, con todas las condiciones idóneas que debe tener un aceite. Un aceite debe ser translúcido, como decía, debe ser inoloro, insaboro, debe ser un medio de transferencia de calor. No hablamos pues de que el aceite, cuando hablamos del sabor del alimento, tiene que ser el protagonista, no. El aceite es un medio de transferencia de calor, un medio de preparación para el alimento y obviamente como tal respetamos el sabor del alimento, pues para que obviamente pueda ser bien disfrutado. También hablamos de unos aditivos especiales. Manejamos en Sigra unos antiespumantes, anticristalizantes y antioxidantes especiales, en donde lo que hacemos es tratar como de darle al aceite esa característica ideal para que no hayan problemas en la fritura, para que no haya formación de espuma, para que no haya cristalización o se solidifique el aceite y para que el aceite pues no se solidifique, perdón, no se oxide fácilmente. Obviamente también es importante hablar de las materias primas. Cuando hablamos de que un aceite es especial, pues hablamos de que debe ser, debe extraerse de una buena planta. Hablamos de la soya, hablamos de la palma, hablamos del girasol y hablamos del maíz. Entonces encontramos en el mercado diferentes materias primas. Lo más importante, y quiero decirles, es que la palma, por ejemplo, ya que les decía que nosotros somos el cuarto productor a nivel mundial, la palma es un aceite especial, o el aceite que se extrae de la palma es un aceite especial, perdón, porque podemos obtener un aceite ideal, un aceite debidamente formulado, en donde hay pues unos ácidos grasos saturados que le ayudan a ese proceso de fritura a que sea estable, a que no se queme fácilmente el aceite, a que sea un aceite rendidor, para que entonces nosotros podamos hacer un buen proceso al momento del freído. Muy bien. Hablemos de William, fritura. Cuéntame, Luis, cuéntame. William, ahí empezaríamos entonces a derribar como un mito, ¿no? De que todos los aceites son iguales, porque como en apariencia, pues tienen leves diferencias en cuanto al color, igual son neutros. Entonces se comienza como a derribar un mito de que todos los aceites sirven para freír de manera indiscriminada, ¿no? Claro, Luis, importante lo que tú dices. Hay un tema y es que, pues, digamos así que hablamos del origen de los aceites. Listo. La palma, por ejemplo, genera un aceite con una coloración un poquitico más oscura, no mucho. Eso no significa que no tenga calidad, no. Obviamente, pues nosotros estamos acostumbrados a un aceite translúcido, a un aceite transparente, pero digamos así que dependiendo de la semilla, de donde se extraiga el aceite, pues entonces podemos hablar de digámoslo así, del color de un aceite. Entonces, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de soya nos brinda un aceite un poquito más translúcido, ¿ya? Pero cuando hablamos de la coloración del aceite no significa
que si de pronto está un poquitico más oscuro, pues sea de menor calidad, no para nada. Hay un tema muy importante con la palma y es que la palma genera un aceite que aunque es un poquitico más oscuro, es muy estable en la fritura, no se oxida fácilmente, es muy resistente y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, muy bien, Luis, está muy bien tu intervención. Vamos a hablar ahora del proceso de fritura. Cuando hablamos del proceso de fritura, pues como dice la diapositiva, pues aparece un alimento A, que es un alimento crudo, lo pasamos por un proceso de freído con variables de tiempo y de temperatura controladas y generamos un alimento B. ¿Listo? ¿Qué es el proceso de fritura? Es un proceso de cocción total del alimento en un medio graso. Estamos hablando, como les decía, de una temperatura específica, pues se genera un rango de 160 a 190 cuando hablamos de temperatura, grados centígrados, y hablamos de un tiempo definido. Digamos así que estos rangos de temperatura y tiempo dependen mucho, Luis, y es bueno que tú me complementes, depende mucho del tipo de alimento, del tamaño del alimento, de la forma del alimento, porque digamos así que hay un rango en donde nosotros podemos ser un poquito flexibles y decir, bueno, dependiendo del tipo de alimento, pues podemos incorporar más o menos temperatura o más o menos tiempo. Luis, cuéntame tu experiencia en freídos en tema de temperatura y tiempos. Sí, William, hay un concepto importante en el freído y es que está asociado también a la respuesta de los equipos de fritura. Cada equipo de fritura tiene una respuesta diferente. Como decías, hay un rango para cada producto de la temperatura que se debe trabajar, pero también hay que conocer mucho el equipo, porque hay equipos que tienen velocidades de recuperación muy rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas se adiciona el producto, ellos rápidamente recuperan la temperatura inicial con que arrancó el producto, mientras que otros equipos pues son muchísimo más lentos. Entonces, lo que se aconseja es hacer curvas de temperatura durante todo el freído para ir conociendo. No hay un estado ideal, no hay libros donde encontremos curvas de freído para los productos, más que todos los productos criollos, los que nosotros hacemos, como unas empanadas, como una papa criolla, sino que se van construyendo a medida de la experiencia, del estar fritando producto y controlando sobre todo las temperaturas. Y la temperatura es una variable bien importante dentro del freído. Yo creo que más adelante vas a hablar de las siguientes variables. Claro que sí, de antemano pues expreso mis respetos y yo sé que también lo expresa Luis con respecto a quienes controlan las variables del proceso de freído. O sea, no es fácil, de pronto imagínense ustedes un ambiente en donde hay mucho trabajo, hay que sacar los platos de la mejor manera y controlar eso de tiempos y temperaturas es algo que exige concentración y exige sobre todo experiencia. Entonces, digamos así, a quienes se encargan del freído, mis más sinceros respetos, porque la verdad es que tenemos que estar concentrados para que un alimento tenga una fritura perfecta. Cuando nosotros pues colocamos el nombre de freídos perfectos o de frituras perfectas, pues pensamos como en que el proceso sí debe ser un proceso ideal, en donde se controlen todas las variables y la fritura sea perfecta. Pero influye mucho el tema de la experiencia de quien fríe, la conciencia de quien fríe para preservar el aceite y también obviamente obtener un alimento con excelentes características organolépticas. Vamos a hablar entonces, Luis, ahora de las variables del freído. Listo, entonces cuando hablamos de variables del freído, digamos así que intervienen muchos factores. Estamos hablando del aceite como tal, su tipo y sus características, el tipo de alimento, importante lo que hablamos ahora, la composición química, si es almidón o es proteína, el tema también, estimados participantes, del tamaño, de la forma, todo eso interviene en estas variables del freído. Hablamos también de temperatura y tiempo de trabajo. Cuando hablamos de freído podemos sintetizarlo en esas dos variables, temperatura y tiempo de trabajo. La relación del producto con el aceite, importante tener en cuenta lo que vamos a adicionar de aceite en el momento del freído y qué tanto alimento vamos a procesar. También hablamos de la renovación del aceite, lo que es la nivelación o la reposición. En muchas partes pues se habla de renovación, de reposición, de requintar, etcétera. También las características del equipo, de la freidora. Importante que, digamos así, que aquí hablamos de dos variables. Una
cuando el freído es artesanal, en donde no se cuenta pues como con con un dispositivo de control de temperaturas y de tiempo, pero también hablamos de un freído industrial, en donde ya pues existe ese dispositivo. Es importante que así sea el freído artesanal o sea un freído industrial, es importante que nosotros tengamos la conciencia de controlar esas variables que son importantes para que haya éxito en el proceso de fritura. Y obviamente, por último, hablamos del entrenamiento del operador. Cuando hablamos del operador, pues obviamente sabemos que encontramos pues que hay personas de pronto no tan expertas como otras, pero a medida que va pasando el tiempo, uno encuentra que la persona va adquiriendo más experiencia. Y entonces lo que hacemos es sencillamente tratar como de enfatizar nosotros como asesores técnicos en que esas variables se tienen que respetar y en que debemos tratar al máximo de controlar todos los factores que intervienen en la fritura. Luis, ¿qué tienes que decirme al respecto con estas variables del freído? Vamos a hacer el tema un poquito más conversadito. Son un conjunto, realmente hay que trabajar para controlar la mayoría de estas variables para obtener los mejores productos. Al interior de un negocio, de una industria, a veces se hace complejo, sobre todo en el sector Orecas, donde se sacan los pedidos a mucha velocidad. Entonces, es un poquito complejo, pero en la medida que lo logremos vamos a obtener mejores productos. Quería hablar un poquito de las freidoras, ¿no? Los equipos, nosotros podemos encontrar freidoras automáticas, podemos encontrar freidoras manuales y un sartén se puede comportar como si fuera un recipiente de freído. Igual van a salir, si miramos algunos tips de manejo de temperatura de cualquiera de esas freidoras, incluido un sartén, vamos a lograr productos excelentes, porque pues lo hemos visto en nuestros acompañamientos, algunas compañías donde vemos esos snacks que sacan perfectos a base de papa, a base de plátano, de yuca y el freído es artesanal en un caldero, pero lo hacen muy bien y eso se debe a la experiencia, a la experticia, a los años de trabajo, al conocimiento tanto del producto como de todo su sistema. Entonces, y comprender que es un proceso, o sea, el freído realmente es un proceso donde intervienen todas estas variables que son muy interesantes. Muy bien, Luis, y hablando de experiencia, pues obviamente vamos a hablarle un poquito de nuestra empresa, que es importante hablar de nuestra experiencia como compañía. Estamos hablando de Sigra S.A., que tiene más de 60 años en el mercado y pues maneja un proceso tecnológico importante, lo que decía al principio, un proceso RBD de refinación, blanqueo y desorización, en donde aplicamos la máxima tecnología a nuestros aceites. Entonces, ustedes pueden observar la diapositiva en donde, digamos así, manejamos marcas muy importantes. Hablamos del Fritol, hablamos de Fritz, hablamos de Chef, hablamos también de Fritol Sólido, de Flamela. Son marcas bien importantes que han tenido un recorrido en el mercado colombiano. Entonces, quisiera ya ahondar en el tema, porque digámoslo así que nosotros como compañía, precisamente lo que pretendemos es ofrecer un aceite de excelente calidad. Y esa es la primera variable que es importante al momento de uno hacer un freído perfecto. Entonces, cuando hablamos de aceite fritol, hablamos de que tiene una mezcla perfecta de aceites vegetales que tiene resistencia a altas temperaturas. Hablamos también de que es un aceite estable en el tiempo, realza el sabor de los alimentos. Recuerden que les decía que cuando hablamos de proceso de fritura, el aceite debe ser inoloro y insaboro. En tema de sabor, el aceite no es el protagonista. El aceite es un medio de transferencia de calor que lo que hace es facilitar esa preparación de los productos freídos y que el alimento freído salga con excelentes características organolépticas. Cuando hablamos también de fritol, pues hablamos de un aceite que pues maneja una baja absorción. Obviamente hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta el tema de las buenas prácticas de freído, porque digámoslo así que, y ya ahorita lo vamos a ahondar, el tema de las prácticas de freído es importante, porque el aceite debe estar bajo la temperatura idónea, bajo el tiempo idóneo para que se comporte bien y para que salga un alimento con excelentes características. También el fritol ayuda a conservar el buen estado de las freidoras. Recuerden que hablábamos de unos aditivos químicos, hablamos de antioxidantes, anticristalizantes y también pues manejamos unos aditivos químicos en donde no permite la generación de gomas en el freído. Importante pues el tema de un buen aditivo químico para que las freidoras pues no tengan esa adherencia de gomas, esos parches
oscuros, negros que se ven a veces. Entonces el fritol lo que hace es precisamente evitar todas estas características indeseables. Cuando hablamos también del fritol, hablamos de que no se cristaliza ni presenta turbidez. Manejamos una mezcla ideal de palma y soya, en donde pues nosotros certificamos que en temperaturas con climas medios o fríos, pues no se va a cristalizar o solidificar. Es importante obviamente tener en cuenta de que pues el almacenamiento del aceite de fritol, por ejemplo, y los aceites líquidos de nuestra compañía, pues deben de hacerse bajo condiciones idóneas, en donde no haya un exceso de frío. Y hablamos del fritol también como un aceite que tiene calidad constante. Muy bien. Lucho, algo para complementar. Estimados participantes, los invitamos a las preguntas para que entonces nosotros pues también podamos escucharlos a ustedes. William, interesante el tema de las gomas, ¿no? Las gomas técnicamente pues son esos residuos que van quedando en la freidora y a veces se desconocen que hay aceites que nos ayudan a cuidar las freidoras, ¿no? Entonces el fritol por su mezcla nos ayuda a cuidar esos equipos a diferencia de otro tipo de aceites, ¿no? Porque cuando queda demasiado residuo en la freidora, pues la transferencia térmica de los equipos se van a ir perdiendo gradualmente y vamos a invertir demasiado tiempo en los de lavado y de desincrustación de esos equipos y a veces es un tema de desconocimiento, ¿no? Entonces el fritol elimina esos fosfolípidos que van quedando pegados a su fórmula, nos ayuda pues a que no tengamos esos residuos. Cuando escojan un aceite hay que fijarse muy bien en que su fórmula ayude a proteger los equipos, porque si no lo vamos a pagar más adelante en agua, en detergentes, en el equipo. Hay equipos que en nuestras visitas los encontramos demasiado deteriorados y vamos y miramos y resulta que son aceites que no son idóneos y que no ayudan a cuidar a los equipos, y por eso es que encontramos superficies como especie de telas amarillas que a veces son las mismas que cuelgan de las cámaras extractoras de la superficie. Quería resaltar como ese punto. Hay dos preguntas, no sé si William las abordamos al final, las vamos abordando todas al final para darle un orden y no, ¿cómo te parece? Sí, está bien, Luis, está bien. Vamos acumulando las preguntas ahí y vamos haciéndolas poco a poco. Gracias, Luis. Importante el tema de las visitas técnicas. Cuando nosotros como asesores técnicos vamos y visitamos un local, un negocio, cuando pues queremos obviamente implementar este tema de las buenas prácticas de freído, pues tenemos presente todas esas variables que hemos dicho ya al respecto y que deben implementarse. Listo, muy bien, Luis. Bueno, ahora hablemos del aceite fritol sólido. Hablamos de la experiencia de Sigra, de los 60 años en el mercado que tenemos, y esta es una marca también muy reconocida. Y es importante hablar de tres características del fritol sólido. Primero, que no deja película grasa ni sensación desagradable en el paladar. O sea, el hecho de que sea aceite sólido no significa de que va a dejar esa sensación grasa. No, sino que hablemos un poquito aquí rápidamente del tema del fraccionamiento de las grasas vegetales. Hay una parte líquida que sale de ese proceso tecnológico que llamaba fraccionamiento y se llama oleína de palma. Ya, de ahí extraemos los aceites líquidos y obviamente los encontramos así en el mercado con nuestras marcas. Y también esta marca, pues, digámoslo así, se obtiene de un fraccionamiento especial en donde sale la fracción sólida de la palma, que es la estearina de palma. Entonces, su constitución es sólida. Eso no significa que va a dejar sensación grasa en el paladar. El fritol sólido deja los productos frescos por más tiempo y también evita el desarrollo de sabores o aromas desagradables. Es importante, digámoslo así, que cuando se enfría el producto, pues obviamente nosotros estamos acostumbrados a consumir un producto freído caliente, pero digámoslo así que si se enfría, pues digámoslo así que va a mantener esa película grasa que no se siente, lo va a mantener un poquito más fresco por más tiempo. ¿Ya? Bueno, y el fritol sólido, por último, también permite optimizar el uso del aceite en los procesos de freído. Digamos así que en el mercado colombiano estamos acostumbrados a una presentación líquida, pero hay procesos tecnológicos especiales en donde se requiere una grasa sólida vegetal. Ahorita pues Luis nos va a hacer la demostración. Hablamos, por ejemplo, de los productos prefritos congelados, importante el manejo de la grasa sólida vegetal. Y aquí tenemos nuestro producto fritol sólido en donde se comporta perfectamente. Entonces no tengan temor a utilizar nuestro fritol sólido, es un producto de excelente calidad
y maneja unas buenas características organolépticas. Y al momento de incorporarlo a la freidora, él se va a poner líquido totalmente y cuando sale el alimento freído, pues obviamente no va a dejar sensación grasa en el paladar. Bueno. William. Cuéntame, Luis. Es importante resaltar que esta grasa tiene un punto de fusión alrededor de 37 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que pasa muy rápido de estado sólido a estado líquido y se puede usar sobre todo en los procesos prefritos, en los productos prefritos congelados, sobre todo porque cuando sale de la etapa del freído y va a entrar a congelación, el producto cristaliza muy rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay ahorros de energía, a diferencia de otro tipo de producto donde su grasa insaturada sea muchísimo más alta, pues el gasto energético va a ser muchísimo más alto. Entonces, por eso la preferencia de estas grasas sólidas de origen vegetal, que no tienen nada, digamos, de origen de animal, que eso hay que aclararlo. También las grasas se van adecuando a las masas y al tipo de producto. Entonces, a veces se hacen los desarrollos y se arrancó con grasa sólida, ya está desarrollado toda tuvimos una experiencia en una fábrica de empanadas, tenía su grasa sólida y le dijo el fabricante de la freidora, pásese a grasa líquida, y resulta que se pasó y no obtuvo el mismo rendimiento porque los procesos se han adecuado, ya habían estandarizado con una grasa sólida. Entonces, las grasas se van adecuando al tipo también de formulación. Obviamente es un proceso de investigación y desarrollo para encontrar la grasa ideal. Muy bien, Luis, tú hablabas de productos prefritos congelados, pero también tiene otras aplicaciones. Está el tema de la fritura de buñuelos, de los churros, claro, que se comportan excelente. O sea, la verdad total. Es que nuestros clientes están muy satisfechos con esta presentación sólida vegetal, en donde podemos, obviamente, certificar de la calidad de nuestros productos freídos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar de los tipos de alimentos. Acuérdense que son 4 variables en el proceso de fritura que hay que tener en cuenta. Está el aceite, están los alimentos, también están las condiciones del proceso, donde nosotros aplicamos las buenas prácticas de freído y hablamos también de la freidora, las características del equipo. Aquí vamos a hablar concretamente de los alimentos. Entonces encontramos varios alimentos como apanados, papas fritas, productos rellenos. ¿Listo? Pues digámoslo así que en términos generales pues encontramos un número grande de alimentos para freír y que obviamente es muy importante tenerlo presente. Cuando hablamos de productos o de alimentos freídos, hablamos de alimentos que tienen una superficie crocante, una superficie dorada con un color especial y que por dentro pues es húmedo y es muy suave. Entonces es muy diferente el proceso de fritura a un proceso de cocción con agua. ¿Listo? Aquí hablamos entonces de un proceso de fritura con aceite. Bueno, vamos a hablar entonces de los atributos deseados para un pollo bróster. Como les decía, que sea crocante por fuera, jugoso por dentro y totalmente cocido, que no tenga exceso de grasa. Yo les decía ahora que el exceso de grasa va en relación con el control de temperaturas. O sea, tenemos que controlar las temperaturas, que no hayan bajas temperaturas para que el pollo broster tenga una excelente calidad. Que el apanado se mantenga en la pieza. Importante este tema porque a veces, digamos así, hacemos apanados indeseables, en donde, digamos así, se desprende muy fácil del alimento. No, la idea es que haya un apanado ideal en donde se adhiera al alimento y que no, pues, no perdamos esa característica fundamental de un pollo broster, porque nos gusta mucho que sea suave y húmedo por dentro, pero también que tenga una corteza crocante, que no tenga exceso de grasa para que entonces disfrutarlo de la mejor manera. Y que sea apetitoso y con excelente apariencia. Muy bien. Recomendaciones del freído en el pollo broster. Cuéntame, Lucho. ¿Te parece si vamos abordando algunas preguntas? Sí, está muy bien, dale. Sí, listo. Entonces tenemos papas fritas naturales. ¿Qué tipo de aceite se aconseja teniendo en cuenta que no tenemos cómo controlar exactamente la temperatura? Es decir, al ojo, nos dejan ahí unos puntos suspensivos. Muy bien. Si quieres la respondo. Bueno, quiera, Lucho, sí, claro, te cedo el turno. Hágale, listo ahí. Bueno, en papas fritas naturales, no, nosotros aconsejamos una mezcla de oleína de palma y soya. Realmente es el mejor balance de ácidos grasos saturados. Eso nos lo proporciona nuestro aceite fritol, como William lo ha explicado.
Temperatura, si no tenemos un control de temperatura, ¿cómo lo hacemos? Normalmente, si se refiere a unas papas que se van a hacer a nivel doméstico, a nivel casero, colocamos nuestro sartén, nuestro aceite y colocamos un pedacito de papa. Apenas la papa salga a flote durante el aceite, ya nos va a dar un indicio de que el aceite está a la temperatura adecuada para adicionar el producto. Eso lo vamos a hacer acá, a repetir este tip acá en la parte práctica para no extendernos. Segunda pregunta, me gustaría tener más claro el concepto del punto de humo del aceite. William. Muy bien, el punto de humo de nuestro aceite SIGRA está alrededor de 230 grados centígrados. ¿Qué es el punto de humo? Es el punto al cual llega la temperatura de un aceite y comienza a quemarse. Digamos así que nuestro aceite SIGRA manejan un punto de humo alto. ¿Por qué? Porque precisamente hablamos de resistencia en el freído, hablamos de soportar temperaturas, pero en un proceso de freído normalmente no llegamos hasta 230, llegamos alrededor de 180 grados centígrados o 190 máximo. Lo ideal entonces es controlar la temperatura para que el aceite no se queme fácilmente. Hablábamos, la pregunta ahorita hacía énfasis en el tema de cómo hacemos si no tenemos termómetro, si no podemos controlar el punto de humo. No, o sea, sí lo podemos controlar. Falta solamente es adquirir un dispositivo de control que es el termómetro, como para nosotros ir verificando periódicamente la temperatura del aceite. No es difícil de conseguirlo. Importante el tema del termómetro, porque entonces así nosotros tenemos un dispositivo de control que nos permite controlar muy bien el proceso de freído. Muy bien, Luis. ¿Hay más preguntas o seguimos? Bien, buena esa claridad, William. Sí, yo había interpretado al inicio del freído cómo saber la temperatura, pero realmente sí, con un termómetro manual. ¿Qué pasa si en la freidora se salan las porciones? Esto oscurece el aceite. Una de nuestras recomendaciones dentro de las tantas que hay en el proceso de freído es que la estación de freído debe quedar aislada de donde está el aceite. Digamos, no es que lo vaya a deteriorar de manera inmediata, pero no es conveniente porque la sal efectivamente va a generar una oxidación del aceite muchísimo más rápida. Y lo hemos visto como una mala práctica, porque encontramos mucho residuo de sal dentro del aceite cuando salan las papas a la francesa. Entonces lo recomendable sí es tener estaciones de freído aparte. Bueno, William, ya evacuamos estas 3 preguntas. Muy bien, sigamos entonces. Recomendaciones para el freído del pollo bróster. Entonces, cubrir el pollo con el apanado uniformemente, presionar bien la miga para que el apanado se adhiera al producto, filtrar el aceite constantemente, importante este tema del filtro, a veces mucho resto de fritura, y entonces es importante estar pendiente del filtrado constante a nivel superficial. Y obviamente la norma de freído dice que cuando se acaba el proceso al final de la jornada, pues debemos filtrar a nivel general el aceite. ¿Por qué? Porque precisamente no queremos que hayan puntos negros o de pronto sabores a quemado en el aceite. Entonces es importante eso del filtrado superficial y el filtrado diario general. También hablamos de freír el pollo a temperaturas entre 160 y 170 grados centígrados. Normalmente un pollo se fríe alrededor de 15 a 17 minutos en freidora abierta. Hablemos de las papas a la francesa. Hablemos entonces de que las papas a la francesa deben tener alta crocancia, baja absorción de grasa, deben ser apetitosos, con un color provocativo y con una apariencia deseable, y también pues conservar su característico sabor a papa. Entonces es importante que el aceite, miren, este es el aceite que más se cuida en un proceso de fritura. No hemos hablado de la clasificación de los alimentos, pero es importante hablar de que uno debe procesar la papa en un aceite independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se contamine con el sabor de las proteínas cárnicas. Entonces, cuando hablamos de freír las papas a la francesa, debe ser el aceite que nosotros más debemos conservar. Cuando hablamos de fritura, pues normalmente uno cuando hace las visitas técnicas hace, digámoslo así, un diagnóstico y lo ideal es que se tengan 2 cámaras de freído, una para almidones y otra para proteínas cárnicas. Y el sistema sería rotacional. Cuando, digámoslo así, que el aceite de las papas a la francesa está a mediana vida útil, pues se pasa a la cámara de las proteínas cárnicas y ahí se le da la finalización de su vida útil. Entonces, importante tener en cuenta este cuidado del aceite porque las papas a la francesa son un producto muy sensible al tema de la coloración del aceite
y al tema de la calidad del mismo a término medio. Muy bien, hablemos entonces también de los snacks. Aquí rápidamente, que tratemos varios alimentos porque, digamos así, que nuestros participantes, nuestros asistentes, pues, digamos así, que manejan a veces freído de pollo broste, de papas a la francesa, en este caso de snacks, etcétera. Entonces vamos a ahondar un poquito en el tema del freído de los snacks. Entonces, para lograr unos chips crocantes es necesario tener en cuenta verificar el nivel del aceite, no exceder temperaturas de 180 grados centígrados en el freído, controlar el tiempo de fritura. Vuelvo y enfatizo en que las variables que uno tiene que controlar en el freído son temperatura y tiempo de freído. Eliminar el a veces de pronto lo sumergimos en agua. Es importante quitar el agua porque es el tercer gran enemigo del aceite. Aquí hago un paréntesis rápidamente. Cuando hablamos de enemigos del aceite, hablamos de tres grandes enemigos, que son las altas temperaturas, las partículas microcarbonizadas que nosotros no filtramos y que se van al fondo, que quedan sobrenadando. Ese es el segundo gran enemigo del aceite. Y el tercero es el agua de los alimentos. Es lo que más me contamina un aceite. ¿Listo? Bueno, hablemos de pasabocas tradicionales. Entonces hablamos de yuquitas, de platanitos verdes y dulces, de habas. Todos estos pasabocas que se ven, las criollitas, los garbanzos, las lentejas, etcétera, hacen parte de la línea de snacks y que nosotros debemos, digámoslo así, tratar de hacer una fritura perfecta para que entonces el alimento organolépticamente salga con buenas características organolépticas. ¿Listo? Bueno, hablemos de los atributos deseados en los pasabocas tradicionales. Entonces, queremos que en esos snacks salgan con una textura crocante, que no tengan grasa, que mantengan su sabor y olor característico, que tengan un excelente color y apariencia provocativa. Que, ojo, importante esto, que a veces nos rechazan un alimento cuando el empaque está impregnado de aceite. Entonces, para quienes tienen industria de alimentos, es importante escurrir bien el alimento antes de ser empacado. ¿Listo? Y que tenga un aroma natural, que no sea rancio ni desagradable. Como les decíamos, nuestros aceites sigras, pues obviamente debido a su buen proceso de refinación, de blanqueo y de saborización, pues precisamente generan alimentos en donde no hay rancidez, ni hay olores ni sabores desagradables. Muy bien, hay que verificar entonces que el producto esté seco, que se asegure la calidad de las materias primas, importante. A veces en una papa, por ejemplo, la papa llega mala, por decirlo así, entre comillas, o no llega con las características de calidad deseables, y entonces no es que sea el aceite el culpable, sino que es que la papa como tal ha venido, digámoslo así, con una calidad no tan favorable. Hay que tener en cuenta el nivel del aceite en todo proceso de fritura, sea papas, sea snacks, sea pollo broster, hay que nivelar el aceite. ¿Qué es nivelar el aceite? Es mantenerlo, digámoslo así, al nivel máximo para que entonces el aceite se refresque y nosotros pues podamos obtener una fritura ideal. Ya hablamos de controlar las temperaturas de freído, tampoco exceder en snacks, no exceder la temperatura a 180 grados centígrados y también no saturar la freidora de producto. ¿Qué pasa cuando uno satura la freidora en ese tema de los snacks? Pues obviamente se baja la temperatura del aceite y lo que hacemos es generar productos con alta absorción de grasa. Entonces es importante no saturar la freidora de producto. Por último, hablemos de los buñuelos. ¿Listo? Luis, ya vamos aquí terminando con los alimentos. ¿Tienes alguna aclaración, algún complemento en cuanto a los productos? No, William, ya en la parte práctica miraríamos algunas cositas. Hay dos preguntas, William. Sí, cuéntame. ¿Qué tipo de termómetros se usan para medir la temperatura del aceite? Listo, Luis, te la respondo de una. Es un termómetro de punzón, tiene obviamente ahí lo ven, pues Luis lo está mostrando, tiene pues obviamente un dispositivo en la parte de abajo en donde uno puede sumergir esa punta o esa punta y entonces ahí te mide la temperatura del aceite. Ese es el ideal. Obviamente también tenemos termómetros de láser, también obviamente son válidos. Yo en mis visitas técnicas he corroborado que lo que me mide un termómetro láser, pues me lo mide también el termómetro de punzón. Ya, pero sí es bueno, digámoslo así, el termómetro de punzón porque es más económico y es muy práctico. Aquí, bueno, sí, William, acá en la foto se muestra cómo el aceite en este caso nos mide grados centígrados y grados Fahrenheit. Para este aceite, esta freidora tenemos 171
1.5 grados centígrados. Muy bien. Luis, Para la demostración. Bueno, la otra pregunta, si quieres la voy respondiendo. ¿Cuánto tiempo hay que cambiar el aceite en una freidora industrial? Bueno, esta pregunta va a depender de muchas variables. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que cambiar? No, va a depender de la cantidad de aceite incluso que se reponga a diario. Entonces, ¿a qué nos referimos? Si la reposición de su aceite está alrededor del 5%, del 10%, quiere decir que su aceite se está renovando constantemente. Al estarse renovando constantemente porque su proceso se lo está llevando, su alimento se lo está llevando, pues eso no requiere un cambio con demasiada frecuencia. Pero si la renovación de su aceite es demasiado baja, por alrededor del 2-3%, o sea, repone muy poquito aceite en su proceso de fritura, tenemos que hacerle un estudio a ese aceite para saber en qué momento es el momento ideal de cambio a través de la medición de compuestos polares. También hay que tener en cuenta el tipo de alimento que está trabajando. Entonces, no hay una respuesta absoluta. Tenemos que ir, conocer el proceso, mirar las variables, hacer todo un estudio para poder determinar que su momento de cambio es a los 7 días, a los 8 días, a las 100 horas, a las 80 horas. Entonces, no hay una respuesta absoluta. Es una respuesta que va a ser relativa y adecuada a su proceso, porque la frecuencia de cambio va a cambiar para cada proceso, es diferente. Entonces es una pregunta extensa que precisamente nuestro acompañamiento técnico va dirigido hacia eso, a encontrar el momento de cambio ideal del aceite. Muy bien, Luz, excelente, muy completa la respuesta. Hablemos de los atributos deseados de los buñuelos. Hablamos de buñuelos con color dorado deseable, superficie uniforme y redondeada, suavidad y esponjosidad en su masa interna, obviamente va muy ligada pues a una buena formulación, mínima absorción de grasa con control de temperaturas, vuelvo y enfatizo, y sin rancidez ni olores desagradables. Listo. Importante, pues los que han hecho buñuelitos, pues saben que uno hace la bolita de la masa, la incorporan en el aceite y alrededor de 10 a 12 segundos pues debe sumergirse y luego flotar. Ya cuando ya son 12 segundos es porque el aceite sube a la superficie y ya pues tiene obviamente su temperatura ideal del aceite. Importante, obviamente, el tema del termómetro. Quienes fríen, pues importante, un termómetro no vale más de 60.000 pesos, lo compran y verifican ahí las condiciones del aceite. Listo, las temperaturas del aceite. La temperatura del freído de un buñuelo oscila entre 140 y 150 grados centígrados, obviamente dependiendo del tamaño del buñuelo. Listo, entre pues más grande, más baja temperatura, y entre más pequeño, pues uno le puede subir un poquito de temperatura con el fin de que no quede crudo por dentro. Listo. Es importante no permitir que se exceda la temperatura del freído, porque el buñuelo podría estallar y causar accidentes. Créanme que me pasó una vez y la verdad pues no quisiera como que me estallara otro buñuelo. ¿A Luis le ha pasado o no? Sí, ya me pasó. Me cayó aceite hasta en las gafas. Bueno, muy bien, sigamos. Muy bien. Bueno, todo lo que hemos dicho, digamos así, que redondea el tema de las buenas prácticas de freído. Para agilizar un poco el tema de la presentación y obviamente pues pasar al tema práctico, es importante que ustedes se concentren. Si pueden tomarle un pantallazo aquí a estas diapositivas, excelente, porque hablemos de unas buenas prácticas de freído. Se las voy a enumerar. Alimentar la freidora con aceite fresco. ¿Listo? O sea, nivelar, ya lo he dicho. Controlar la temperatura de freído. Disminuir la temperatura de la freidora en horas de bajo tráfico. Hablamos de tiempos muertos de freído, o sea, cuando no hay que, eso se da sobre todo en cocinas. Cuando no hay mucho boleo, pues hay que bajar la temperatura del aceite y no dejar que se queme sin alimento. Eliminar los residuos sobrenadantes periódicamente. Asegurar la calidad de los productos antes del freído. Estas son algunas buenas prácticas de freído. También eliminar los excesos de agua en el producto, ya lo he dicho, evitar el exceso de harinas y apanados en el aceite. Esto es como un resumen de la presentación, ¿listo? No saturar la freidora de producto, ya lo hemos dicho, y utilizar una freidora para cada tipo de alimento. Recuerden la clasificación que uno debe hacer, un aceite para almidones y otro aceite para proteínas cárnicas, ¿listo? Hay unas preguntas frecuentes en cuanto al aceite. Digamos así que hay unas preguntas en donde uno dice, bueno, ¿por qué un aceite se me pone oscuro? Listo. Aquí están las causas por qué un aceite se me pone oscuro. Entonces hay una incorrecta filtración de residuos de los alimentos,
hay unos residuos de jabón también, hay un abuso de la temperatura, por eso es que un aceite se me pone más oscuro, y hay un exceso de adobos en el alimento. Lo que decía Luis, importante salar o condimentar el aceite, perdón, el alimento, salarlo o condimentarlo antes de incorporarlo al aceite, listo, para que este no se me oscurezca. También hay una formación de humo. ¿Por qué el aceite me forma mucho humo? Entonces aquí hay unas causas, o bueno, digámoslo así, que podemos hablar de unas acciones correctivas en este caso. Listo. Hay que evitar la liberación de agua de los productos a freír, hay que disminuir la temperatura de la freidora. Listo, importante, pues obviamente si dejamos que el aceite se caliente, pues obviamente lo que se va a formar es mucho humo. Mantener el nivel del aceite de la freidora, verificar y controlar temperaturas y tiempos de freídos. También remover constantemente las partículas sobrenadantes en el aceite, importante, porque es que a veces uno cree que lo que se está quemando es el aceite, y no es el aceite, perdón, y no es así. Lo que muchas veces se quema son esas partículas que no las filtramos, entonces no es culpa del aceite, es culpa de que no hacemos un filtrado correcto, listo. Y utilizar un compartimento para cárnicos y otro para papas y yuca, eso ya lo hemos dicho, listo. Bueno, eso en cuanto a evitar la formación de humo. Sí, Luis. Espuma, no, dale con la espuma y nos vamos con preguntas. Listo, muy bien, exceso de espuma. Causas, temperatura muy alta, limpieza incorrecta, importante que si dejamos residuos de jabón, entonces obviamente ahí se va a formar espuma con el calentamiento del aceite, una mala filtración o residuos del alimento, a veces, o sea, cuando no se filtra, el otro día llega uno, no se ha filtrado, prende la freidora y la espuma que se genera es porque no se ha filtrado, todo lo que se genera, digamos así, desde el fondo de la freidora, esas partículas que no se han filtrado, y desprendimiento de miga en el interior de la freidora. Muy bien. Importante, Luis, ¿seguimos con las preguntas o pasamos a esta diapositiva? Sigamos con las preguntas. Un aporte ahí en la espuma. Cuando se genera una espuma amarilla que sobrenada sobre el aceite, es un exceso de uso ya del aceite, porque se han generado polímeros, compuestos que se forman por excesiva temperatura. Y otro punto es excesiva harina de trigo que le ha caído al aceite. El efecto de excesiva harina de trigo sobre el aceite es un fenómeno como de efervescencia. Entonces ahora nos vamos con las preguntas. ¿Dónde se puede comprar el aceite? El aceite acá en la página de Facebook, al final en este webinar van a encontrar, se pueden dejar sus datos para nosotros contactarnos para mirar cómo pueden adquirir el aceite. Nosotros filtramos todos los días. Si su operación se lo permite, perfecto. Filtrar al final de la operación el aceite. Es más, si lo puede hacer 2 veces durante un turno de trabajo, perfecto, porque entre más filtre el aceite, mayor durabilidad, por lo que ya explicó William. Se recomienda apagar y prender la freidora. Pues hay freidoras que no tienen, realmente lo que se recomienda es bajarles la temperatura, no apagarlas, porque se llega a tener un servicio y su freidora apagada, gravísimo. Entonces, bajarle la temperatura unos 20, 30 grados por debajo de la temperatura de operación, siempre y cuando su freidora responda rápido, porque si la freidora es lenta y freímos a 175 y estamos en 130 y esos 40 grados se va a demorar mucho para subir, pues realmente no va a ser recomendable. Entonces eso es parte del conocimiento de los equipos. La temperatura ideal para fritar las papas y las empanadas entre 175 grados centígrados y 180 grados centígrados es la temperatura ideal. Para pollo congelado apanado, que ya está precocido, ¿qué proceso se debe hacer el freído? Bueno, el freído para pollos o producto con proteínas se recomienda trabajarlo un tiempo largo y una temperatura más baja, temperaturas entre 160 grados centígrados, aproximadamente en grados Fahrenheit 330, y un periodo de tiempo más largo para que la pieza quede bien cocida, alrededor de unos 15, 16 minutos, pero todo va a ser parte del conocimiento también de su freidora y de sus equipos. Nosotros tenemos unos ideales, algo como unas referencias. Entonces aquí vamos a hacer un producto apanado. Willy, si me ayudas con esta, ¿cuál es la clave para que un buñuelo no quede crudo por dentro? Muy bien, Luis. Importante, digamos así, manejar primero el rango de temperaturas entre 140 y 150 grados centígrados. No un aceite muy frío porque el buñuelo va a quedar muy entrapado, o no un aceite muy caliente porque ahí es cuando queda crudo por dentro. O sea, ¿qué pasa? Un aceite con alta temperatura
pues obviamente se va a dorar mucho la corteza, se va a dorar muy rápido y por dentro no va a haber una excelente cocción. Entonces, importante, ir manejando gradualmente las temperaturas para que, digamos así, que ya con las primeras pruebas usted saque un puño de excelente calidad con una temperatura ideal que alcance a coccionar por dentro del producto. ¿Listo, Luis? Ahí hay otra, William. ¿Es mejor filtrar al terminar la jornada o antes de empezar la jornada? Esa es una pregunta que, digámoslo así, la manejan en el mercado de formas muy distintas. Ya, a Sí. veces prefieren filtrarlo al final de la jornada, a veces al principio. O sea, la norma técnica dice que lo recomendable es al final de la jornada, perdón, pero ojo, bajo buenas prácticas de seguridad personal. O sea, que el operario tenga sus guantes, que tenga su delantal, que, digámoslo así, que sea bien protegido, que tenga pues obviamente los materiales como una protección y entonces hacer el filtrado al final de la jornada. Hay quienes prefieren filtrar al principio de la jornada, precisamente para evitar algún accidente laboral. O sea, digámoslo así que la norma técnica dice que al final de la jornada es preferible. ¿Por qué? Porque el aceite está caliente, filtra más fácilmente y bajo buenas prácticas de protección personal, obviamente hay un filtrado mucho más rápido. ¿Listo? Sí, Willy, dale, Luis. un aporte ahí, la temperatura mínima que nosotros recomendamos es de 65 grados para la filtrada. Entonces, si yo filtro al otro día, digamos, porque el aceite esté muy caliente y estoy a 50 grados, pues no voy a obtener la operación ideal de poder retirar todos esos residuos porque los residuos no van a estar bien diluidos así en la grasa, por decirlo de alguna manera. Entonces, la temperatura mínima 66 grados. Y lo que decía William, tener mucha precaución si se hacen caliente, que son temperaturas de 170, pues de no ir a causar un accidente. Sí, Luis, o sea, te complemento ahí la respuesta, excelente lo que dices, sino que es que a veces, digamos así, el operario está cansado, ya quiere filtrar el aceite y no da esa espera a que se enfríe el aceite. Entonces, digámoslo así, que uno recomienda es que el aceite, lo que tú dices es verdad, que esté obviamente ya a una temperatura en donde, digámoslo así, uno no tenga algún peligro para quemarse. Entonces, importante. Primero, la seguridad personal del operario. O sea, yo cuando hablo de filtrado el aceite, hablo de la seguridad personal del operario, que no haya digamos así, algún accidente, porque pues, sería delicado, ¿cierto? Luis, ¿alguna otra pregunta? Pues vamos a ver nosotros hacemos papas rústicas, tenemos freidora industrial. ¿Existe algún aditivo para que queden más crocantes? Gracias, nosotros hacemos, miren, las papas rústicas, las que llaman rústicas, papas artesanales, no hay ningún aditivo para que las papas queden más crocantes, porque realmente las papas tienen un 80% de humedad, las que se hacen a nivel casero, no tienen un proceso de secado, de tal manera que yo las coloco sobre la freidora y difícilmente logran alcanzar una buena crocancia precisamente porque el contenido de agua es bastante alto a diferencia de una papa congelada que tiene un proceso de secado previo y que tiene niveles de humedad alrededor del 68-70% de agua. Entonces, no hay ningún aditivo que le ayude a la crocancia. Luis, terminemos esta diapositiva. Qué pena, Luis, ¿ibas a hablar algo más? Hágale. No, dale. Dale para que nos vayamos bueno, al práctico. A lo práctico, muy bien. Entonces, aquí es importante esta pregunta, ¿cuándo cambiar el aceite? Listo, entonces, ¿cuándo se cambia un aceite? Cuando hay cambios profundos de color, cuando el aceite ya está muy oscuro, que está, digamos así, afectando el color de los alimentos freídos, sobre todo los almidones, cuando hay un aumento de la viscosidad del aceite, o sea, cuando el aceite está muy denso, cuando hay alta formación de espuma, cuando hay olores rancios, obviamente, digamos así, que por el uso del aceite no es que sea el mismo aceite, digamos así que a veces ya el uso, pues obviamente te puede generar ese tipo de olores y un humo excesivo a bajas temperaturas. Es ahí cuando uno debe cambiar el aceite, ¿listo? También cuando hay cambios en el producto, lo que yo decía, si hay un producto, un apanado, por ejemplo, con coloración muy oscura, pues obviamente ya es hora como de darle final a ese aceite, ¿listo? Cambiarlo pues o ya reponerlo por aceite nuevo. Y hay unas consecuencias del cambio tardío o temprano. O sea, si digamos así que uno lo cambia muy tempranamente, con el aceite muy bueno todavía, pues hay una pérdida de dinero, ¿cierto? Digamos así que podemos darle más rendimiento al aceite. Pero cuando, digamos así, se cambia tardíamente, entonces ahí es cuando puede generar problemas en la salud de quien va a consumir el alimento. Luis, agradezco entonces
este espacio. Muy bien, vamos a seguir al tema de la fritura, vamos a ir complementándonos con el tema de las preguntas de los participantes. Dale, sigue tú. Vamos a hacer la parte práctica. Entonces yo les voy a ir contando tanto a William como a los participantes que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos 3 estaciones de freído. Entonces acá vamos a tener una freidora donde vamos a freír los productos cárnicos. Vamos a tener una segunda freidora donde vamos a freír papas a la francesa. Y vamos a tener una tercera freidora donde vamos a freír unos churros. Les cuento sobre los equipos. Entonces, los equipos, estas son freidoras que tienen una capacidad de 3 litros de aceite, tienen un control de temperatura, tienen un nivel que nosotros ya conocemos. Entonces, ahí ya vamos manejando 3 variables, temperatura, nivel y capacidad del aceite. En este equipo también, las dos. Esta sí es una freidora es una plancha de calentamiento que nos va a simular lo que sería un recipiente abierto de fritura. También tiene la posibilidad de controlar la temperatura. ¿Qué productos nosotros vamos a tener? Entonces vamos a tener papas a la francesa, que están perfectamente congeladas. ¿Qué quiere decir? Nosotros no tenemos escarcha, no tenemos hielo, las papas están totalmente sueltas. Esto es lo ideal de un producto congelado, porque a veces nos acostumbramos a que el producto tenga escarcha, que esté en bloque. Entonces desde ahí arranca el éxito del proceso de freído, de que nuestro producto sea libre de hielo, que no tengamos las papas partidas, mal cortadas, porque eso nos va a influir, porque al final nos va a aparecer el producto con mayor entrapamiento de grasa o con mayor absorción. Vamos a tener un pollo que nosotros hicimos el apanado, unas piezas de pollo que nosotros hicimos acá el apanado, hicimos ya el alistamiento, las vamos a pasar por el aceite y elaboramos un producto que nosotros conocemos como los churros, que básicamente es una masa con un nivel alto de azúcar que pasó por un proceso de fermentación. Entonces vamos a arrancar con el primer producto, que es el aceite. Tenemos los 200 gramos de productos ya previamente pesados. Vamos a ir a nuestra freidora. La freidora número 2 tiene su control de acá de temperatura. Lo vamos a chequear con nuestro termómetro auxiliar, termómetro que nos ayuda a mirar, porque es muy importante. A veces la temperatura programada no coincide con la real. Entonces ese es la mayor inconveniente que encontramos en algunos procesos de freído, que lo programado no coincide con lo real. Entonces nuestra fritura está a 170 programada, pero en la realidad está a 190, incluso a 200. Podríamos estar quemando el aceite. Entonces es muy importante chequear esto. Entre nuestras recomendaciones las tenemos como chequear el termostato de la freidora. Y vamos a esperar que suba más, porque la temperatura recomendada es de 175 grados centígrados, estamos a 163. Vamos a esperar que suba más la temperatura, porque si freímos a temperatura baja, el producto nos sale con absorción de grasa. Entonces vamos a esperar que suba. Esperemos que nuestro equipo sea rápido, William, de lo que hemos hablado. Aquí está una de las claves: conocer los equipos. Y se va conociendo a medida que nos vamos enfrentando a él. William, tú que andas también en los orecas, en los clientes, constantemente. William. Sí, importante el tema, Luis, del control de temperaturas. Cuando uno visita clientes, orecas, hoteles, restaurantes, casinos, uno se da cuenta de que a veces, pues digámoslo así, no se dispone de una freidora pues con un dispositivo de control en tema de temperaturas. Sin embargo, pues muy ingeniosamente ellos tratan como de controlar el tema con termómetro, o a veces, por ejemplo, cuando la perilla no está marcada o se ha borrado la numeración, pues ellos señalan el tema de la temperatura ideal. Pero, o sea, digamos así que está el referente de manejar una buena temperatura, precisamente porque obviamente conscientemente deben sacar alimentos bien freídos, porque obviamente si sacan alimentos con exceso de grasa o muy dorados por fuera y poco coccionados por dentro, pues obviamente el cliente final, el consumidor final, pues obviamente les va a reclamar. Entonces, importante el tema del control de temperaturas.
Bueno, aquí como ustedes se dan cuenta, ya adicionamos nuestras papas. Hay que hacer una agitación para que las papas no se vayan a quedar pegadas. La temperatura bajó a 160 grados centígrados, bajó bastante realmente, bajó casi 15 grados. Entonces vamos a tener que dejarlas un tiempo entre 4 minutos 30 aproximadamente. No olvidemos que lo que nosotros buscamos en el freído es un producto que nos salga crocante, un producto que nos salga seco sin demasiada absorción de grasa. Un tip también para cuando las papas que se trabajan normalmente en fritura tienen unos tiempos entre 3:30 y 4:30 de fritura, pero también nos podemos ayudar mucho en los parámetros visuales. Cuando las papas ya estén flotando, que ya disminuye la cantidad de espuma, pues es un parámetro para darnos cuenta que como que ya hemos llegado al final del freído. Yo me estoy aquí ayudando de un cronómetro para poder llevar esos 4 minutos 30 cronometrados. Obviamente al interior de una oreca, pues esto es un poquito complejo, ¿no? Pero sí nos podemos ayudar algunos negocios lo hacen muy juiciosamente, de llevar un timer, de llevar un cronómetro para este freído. Adicionamos 200 gramos de producto, importante la cantidad, lo que hablaba William, si nosotros adicionamos mucho producto, se nos cae la temperatura de la freidora, entonces no vamos a obtener un producto crocante, sino lleno de grasa, entonces no saturar la freidora de producto. Sí, William, ¿ibas a comentar? Sí, no, aquí estamos pendientes de los participantes, de nuestros participantes, y hay varias preguntitas. Hay una pregunta en donde se dice que si se le puede echar limón o zanahoria para aclarar el aceite. ¿Eso será cierto, Luis? ¿Tú qué dices? ¿O la respondo yo? Que si se le puede adicionar limón o zanahoria, no, son mitos, todos son mitos referente a estos temas de que se le adicione algo para preservar. No, el aceite se preserva realmente con los cuidados que ya hablamos, filtrándolo con la temperatura, porque el aceite va teniendo un daño molecular progresivo. Entonces yo siempre hago la analogía, son como pelotitas de ping-pong que se van rompiendo. Por más que después consigamos cinta y las vamos a unir, no nos va a quedar igual. Entonces la zanahoria y el limón no nos va a resolver el deterioro del aceite. Muy bien, Luis, complementándote, digámoslo así, que el tema de esos mitos, cuando uno incorpora un pedazo de papa, un pedazo de limón, un pedazo de zanahoria, ¿qué es lo que va a pasar? En el fondo se va a carbonizar ese alimento. Y entonces lo que estamos haciendo es acelerar las reacciones químicas de oxidación del aceite. O sea, no es recomendable uno incorporar un alimento para que se carbonice en el fondo. Precisamente una regla de freído es retirar esas partículas microcarbonizadas. Entonces, digamos así que es más un mito. Muy bien, Luis, esas papas se ven muy apetitosas, muy provocadoras. Eso está bien. Bueno, ya llegamos a la temperatura con que arrancamos. Ya llegamos a 168, ya vamos a los 170. A los 4 minutos 15, 4:30 las voy a sacar del aceite. Ya están flotando. Ya comienzan algunas a adquirir cierta coloración. Vamos a darle los 4:30 y las sacamos del aceite. Más preguntas, Willy. No sé si vas evacuando las preguntas mientras que finalizamos acá el freído para poder mirar cómo nos quedaron estas papas. Muy bien, aquí preguntan por un aditivo para limpiar el aceite. Luis, tú que tienes tanta experiencia. Digamos, para limpiar el aceite hay algunos coadyuvantes que adicionan es para filtrar y se lo colocan al papel filtro para filtrar. Están a base de algo que se llama tierra diatomáceas. Entonces pasan el aceite, pero en el proceso de filtración. Hay otros que lo sugieren adicionárselo al aceite, pero realmente nosotros no recomendamos ese tipo de producto y sí los conocemos colocándolos sobre placas o papeles filtro donde pasan el aceite y obviamente ayuda también a la retención. O sea, más es un coadyuvante de filtración y existe en el mercado que otra cosa que yo tome y lo adicione acá sobre el aceite para que me lo preserve. Entonces acá están ya nuestras papas. Es muy importante el proceso de escurrido.
en el Orecas, en cualquier industria, porque no, en el escurrido hay platica, o sea, si las papas se me van o cualquier producto con demasiado aceite, pues yo voy a tener mermas. Entonces, en cualquier escurrido, en cualquier proceso, así sea industrial, es muy importante controlar el proceso. Entonces vamos ya a sacar estas papas de la fritura. Nosotros incluso las probamos así solitas para ver el sabor natural del producto. Cuando el aceite está demasiado desgastado, demasiado oxidado, tiende a cambiar el aspecto y la apariencia del producto. Importante que las papas pues tengan una ligera crocancia. Si nosotros las partimos por la mitad, que encontremos que la papa tiene masita internamente y que no está hueca ni tiene espacios vacíos, sino que realmente vaya a tener cierta harinosidad. Y que cuando las probemos, pues que las papas tengan un crunch o nosotros podamos detectar todas sus aristas de las papas, hacer esto y encontrar bien definidas sus aristas, como lo tenemos acá, y que suenan como una cajetilla de cigarrillo las papitas. Si nosotros hacemos esto, entonces ellas suenan. Quiere decir que tienen un buen crunch. Yo las pudiera aquí probar, pero por mi tema del tapabocas y todo, digamos que me enredo un poquito. Entonces, esto es, digamos, lo ideal en un proceso de papas. Ahora nos vamos a nuestro segundo freído. Es un freído un poco más extenso, porque es un freído de un producto cárnico. No olviden que lo vamos a trabajar a una temperatura de 160 grados centígrados, alrededor de unos 12 o 13 minutos, para garantizar pues, que el producto quede bien cocido. Hablando en grados Fahrenheit, que es otra escala de temperatura, estaríamos hablando sobre 330 grados Fahrenheit. Efectivamente, tenemos 333, 34 grados Fahrenheit. A esa temperatura vamos a trabajar el siguiente producto. Luis, aquí rápidamente preguntan, ¿Cómo controlar? ¿Para qué usan el aceite usado las empresas que los compran? Es importante aclarar de que nosotros como compañía Sigra S.A. estamos aliados a una compañía que se llama Greenfuel, en donde ellos certifican, obviamente con todos los certificados, de que lo que hacen es destinar ese aceite a un uso de biodiesel, digamos así, a un uso de combustible. Importante tener en cuenta que nosotros somos muy responsables en el manejo del ABU, del aceite vegetal usado, porque entonces es importante tener en cuenta de que hay un mercado negro en donde reutilizan ese aceite y entonces lo que pasa sencillamente es que nuevamente lo revenden. Nosotros como compañía certificamos de que nosotros estamos aliados a Greenfuel, y aquí ya termino, una compañía sumamente responsable para el tema del manejo del ABU. Bueno, nosotros acá en qué vamos, tomamos nuestro producto que estaba previamente apanado, previamente apanado, y lo sumergimos dentro del aceite. Vamos a dejarlos entre aproximadamente 13 minutos, lo freímos a 330. A 330 adicionamos solamente 3 piezas, no vamos a adicionar tantas piezas porque no olviden que si se nos baja la temperatura, pues no vamos a obtener las características que queremos, que ya explicó William, que es un producto que nos quede crocante, dorado por fuera y que mantenga internamente su jugosidad. Esto hay que aclarar que estamos con aceites totalmente limpios, iniciados. A medida que vamos fritando, pues los aceites van a ir cambiando su coloración, les va a ir cayendo residuos, sobre todo en los productos apanados. De ahí la importancia de filtrarlos y de cuidar el aceite. Entonces, entre más horas de uso, el aceite va a ir cambiando sus propiedades. Obviamente aquí van a salir un poquito más claros porque el aceite está nuevo. Es muy importante que los productos apanados pues va a incidir la mezcla, ¿no? Cada cliente tiene su mezcla diferente, sus aditivos con los que él hace su apanado. Entonces eso va a incidir sobre el aceite porque lo va a pigmentar más, la pieza le va a salir más oscura, pero lo que buscamos con el aceite es hacer una transferencia de calor lo más idónea posible que al final obtengamos el producto agradable y apetitoso. Vamos a tener un segundo producto que ese sí no hicimos el apanado nosotros, ese ya viene congeladito, ese ya viene listo. Vamos a pesar unos nuggets de pollo, es una pieza más pequeña,
ese producto va a tener de alguna manera la ventaja que va a desprender menos, porque ya es un producto que ya ha sido procesado. Entonces vamos a mirar un impacto diferente sobre el aceite. No sé si, William, si vamos mirando más preguntas. Bueno, excelente. Pregunta sobre el filtrado del aceite. ¿Cómo se hace? Les recuerdo entonces que el filtrado del aceite debe ser un filtrado ideal en donde pues se retiren todas esas partículas que pues se han desprendido del alimento. El tema es que, digamos así, que se manejan varios materiales y la idea es que sea un material en donde se certifique de que todos los residuos del alimento pues se queden ahí sobre la tela o sobre el lienzo. Importante decir que a veces se filtra con un colador y a veces los coladores tienen, digamos así, unas divisiones muy amplias y por ahí pasa el residuo. Entonces no es lo ideal. Listo. ¿Cómo vamos, Luis? Willy, muy importante eso que dices. Hay que diferenciar entre filtrar y colar. Porque a veces dicen, no, yo cuelo el aceite. No, la colar es sacarlo más grande. Filtrar es realmente sacar las partículas más pequeñas, sobre todo cuando hay harina de trigo. Sí, muy bien, Willy, esa parte de colar. Sí, súper. Vamos bien, acá ya llevamos nuestras presas de pollo. Llevamos 4 minutos. Vamos a tener un tiempito larguito. Entonces nos vamos a adelantar y vamos a colocar acá los churros. Vamos a colocarlos acá en esta plancha de calentamiento. Muy bien, Luis. Tratamos de abordar todas las preguntas. Obviamente por tema de tiempo, la idea es como seleccionar algunas. Al final, pues obviamente responderemos algunas otras que nos queden pendientes. Excelente, Luis. Sigue. Bueno, Luis, aquí me preguntan artesanalmente cómo se puede filtrar el aceite. Esto va muy en relación con la anterior, acerca del filtrado del aceite. A ver, aquí me hablan de una freidora a alta presión. ¿Cómo funciona? Teniendo en cuenta que este tipo de freidor es autolimpiante. Digamos así que son freidoras que manejan una tecnología mucho mayor, una tecnología en donde obviamente hay un autofiltrado y lo que se hace es sencillamente, pues hay freidoras Freemaster, hay otro tipo de freidoras de otras marcas, en donde pues se tapa la freidora, se sella y obviamente eso favorece mucho el freído del producto porque no hay liberación de calor. En ese sentido, pues hay una cocción mucho más rápida, un freído mucho más rápido. Y entonces cuando manejan esta tecnología de autolimpieza o autofiltración, pues obviamente es mucho más práctico. Así. Luis, te dejo para que miren los participantes cómo van los productos. Bien. Muy bien, los invitamos a que hagan más preguntas. Bueno, a ver, yo miro por aquí más preguntas. Yo creo que ya las vamos completando todas. Ahí, por ejemplo, hay un tema de la adquisición de papel filtro. Pues cada ciudad maneja, digamos así, unas especiales en tema de freído. Y los invitamos a que pues consulten en sus redes sociales porque digamos así que ya hay empresas especializadas en este tema del freído, de las prácticas y pues venden sus accesorios para eso. Bien. Los nuggets. Bueno, vamos con el otro producto que son los nuggets. Luis, aquí aprovecho y hago otra pregunta, o más bien nos la hacen aquí los participantes. Sí. ¿Es más duradero el aceite líquido o el sólido? Te dejo hablar. Y hay otra pregunta adicional, ¿y si se manejan a la misma temperatura?
Los dos se manejan a la misma temperatura. Y en cuanto a la durabilidad, los dos están proyectados para ser de alto rendimiento. La durabilidad sí va a depender bastante del manejo y del uso que se le dé a cada uno de ellos, pero su resistencia térmica pues está oscilando también entre los 210, 230 grados de temperatura, tanto el sólido como el líquido. Entonces, la durabilidad siempre va a depender de las prácticas que se le den al interior de cada uno de los procesos. Yo aprovecho, Luis, para pues, informarle a nuestra audiencia de que nosotros contamos con el sello de calidad Icontec. Manejamos también un sello de calidad especial que es el kosher, en donde nosotros certificamos que nuestros aceites son 100% vegetales. Tú hablabas ahorita de que nosotros no manejamos ninguna mezcla con aceite animal, nada de eso. Entonces, somos certificados a nivel de calidad y eso nos da un respaldo muy grande. Nos preguntan aquí en cuanto a nuestras marcas, las ventajas de cada uno. Entonces, digámoslo así que nosotros manejamos un tema de marcas especiales. Está el Fritol, el Fritz, el aceite Chef, el Fritol sólido, la Flamela, son nuestras marcas comerciales. Y digámoslo así que tienen unos atributos especiales y unos usos especiales. Les digo de antemano que nuestros aceites están diseñados para toda clase de freídos. Sin embargo, algunas marcas, digámoslo así, se desempeñan un poco mejor en cuanto a la composición que el alimento se procesa. Me refiero, por ejemplo, a los apanados. Estamos hablando de que las marcas Fritol y Fritz pues, son especiales para los productos apanados. Por ejemplo, la marca Chef está diseñada para los snacks industriales. Las marcas Fritol sólido y Flamela, por ejemplo, para productos prefritos congelados. Igual, pues nosotros contamos con un servicio de asesoría técnica especializado, en donde vamos a su negocio, hacemos un diagnóstico especial y miramos cuál es el aceite más recomendado para su tipo de alimento. Pues vamos bien. ¿Cómo van? Sí, vamos bien. Ya vamos a sacar estos churros. Los estuvimos fritando entre 160 y 170 grados centígrados. Los vamos a pasar por el azuquita. Y nuestros nuggets también van bien. Muy bien, Luis. Muy importante el escurrido de los productos, ¿no? Muy importante. Porque a veces en el escurrido perdemos mucho aceite, ya sea a nivel casero, a nivel industrial, perdemos mucho producto. Luis, otra pregunta. ¿Se puede mezclar aceite sólido y líquido? Preguntan por aquí. Nosotros no recomendamos hacer esas mezclas, pues realmente los productos son afines. ¿Por qué son afines? Porque vienen de la palma, entonces la parte sólida y la parte líquida son afines los dos, o sea, como no sé si valga la analogía, cuando los dos hijos vienen de la misma madre, o sea, son como muy cercanos, muy afines, pero no recomendamos hacer esas mezclas. ¿Por qué? Porque si llega a haber un inconveniente, nosotros no sabemos a qué obedece, si al sólido o al líquido. Realmente la mezcla lo que nos está haciendo es cambiar la formulación del aceite. Entonces sé que hay prácticas donde mezclan sólido y líquido y que rinde un poco más, pero nosotros como productores no lo recomendamos, porque realmente lo que estamos haciendo es reformulando el aceite. Puede que haga la mezcla, por ejemplo, y si es en clima frío se le cristalice más rápido, tenga algún cambio ya también a nivel de almacenamiento, entonces gane en el proceso, pero pierda en otras condiciones. Muy bien, Luis, eso se ve muy provocativo, excelente. Bueno, recordamos que estamos en una transmisión especial en donde pues nosotros pretendemos obtener procesos de fritura con un grado de perfección mayor. Nosotros lo que queremos es ofrecerles unas pautas, unos tips para que ustedes apliquen en sus hogares, en sus negocios, unas buenas prácticas de freído. Como les decía yo al principio, lo ideal es que haya experiencia, lo ideal es que, o si no, pues que la vamos adquiriendo
pero lo importante es seguir todo este tema de buenas prácticas de freído en cuanto a control de temperaturas, control de tiempos y otras buenas prácticas que hemos dicho a medida que ha pasado esta transmisión. El tema de adicionar un elemento ideal en el aceite sería pues muy interesante. Luis, ¿me ibas a hablar? Cuéntame. Sí, es muy importante que en el proceso de freído la pieza quede bien cocida y que no se pierdan los jugos internos, ¿no? En el proceso de apanado. Entonces acá pues quedó bien cocido el producto por un tema pues, de microbiología, ¿no? Entonces está muy bien el apanado va a ser propio de cada negocio, ¿no? Su fórmula, cada uno va a tener su fórmula de apanado. Vamos a partir acá un nuggets para mirar cómo nos quedó y poderlo colocar acá en la cámara. Entonces, nosotros tenemos los jugos del producto internamente. Tenemos los jugos del producto internamente y no olvidemos que la fritura tiene una crocancia. Entonces yo debo morder una mordida suave y escuchar la crocancia. Pues en los productos que se manejan a nivel de panadería, pues no se habla tanto el término de crocancia, sino más bien esponjoso. Es, en el caso de un buñuelo que sea esponjoso y de un churro, pues que sea un producto suave, sin excesos de grasa. El término de crocancia pasa un poquito como a un segundo plano. Muy bien, Luis, eso se ve súper apetitoso. Bueno, entonces, bien, hemos pasado por 4 productos con diferentes composiciones, uno que tiene una masa fermentada, pasamos por un producto cárnico congelado, por un producto cárnico apanado por nosotros y por unas papas a la francesa congeladas. Entonces, hay mucha diversidad de productos en nuestra gastronomía que se hacen freídos. Tenemos las empanadas, tenemos los deditos de queso, tenemos los anillos de cebolla, tenemos las papas artesanales, pero un gran resumen es que tenemos que trabajarle algunas condiciones de freído como tiempo, temperatura y pues de tanto enfrentarnos al producto y al freído, pues vamos adquiriendo mayor destreza. Nosotros en este negocio hemos encontrado personas empíricas, maestros en freír productos que llevan muchos años en este arte, como decía Julián, del freído. Entonces, no sé si tengamos más preguntas. No quisiéramos irnos sin dejar de contestar alguna pregunta, pero tampoco alargarnos demasiado, porque pues el tema es extenso. Willy, no sé si vamos con las preguntas y ya vamos dando un cierre. Bueno, pues no, hay muchas preguntas que quedan, digámoslo así, ahí por parte de nuestros participantes. Yo creo que ya podemos ir terminando. De todas formas, perfecto. Agradecemos la participación de todos. La verdad que fue un compartir interesante. Como gran mensaje, pues queda que nosotros pues nos concienticemos de que este arte de la fritura es un arte de cuidado, de mucho esmero. Vuelvo y repito, y yo sé que lo dice Luis también, nuestros respetos a quienes procesan alimentos bajo el freído. Y bueno, pues lo ideal es que haya buenas prácticas de freído para que salgan los alimentos con las mejores características sensoriales que se puedan obtener. Listo, Luis. Muy bien, despídete, por favor, Luis. Muy amables. Muchas gracias a todos, muy amables. No olviden, por favor, que las inquietudes o intereses en nuestros productos nos ponemos en contacto con los seguidores del webinar. Por favor, déjenos sus datos. Lo registran en el formulario. Aquí en el formulario, por favor, registrar los datos. Dejar los datos en el formulario, en el Facebook Live.
Sí, bien, es que aquí mi departamento de producción me está dando las indicaciones y yo me voy enredando entre el freído, entre el churro y entonces me enredo un poquito, pero por favor déjenos sus datos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que haya sido productivo. Muchas gracias, William, desde Medellín. Creo que hemos pasado un rato chévere y esperamos que hemos aprendido y que nuestros participantes también nosotros hayamos contribuido y quedamos en contacto. Gracias, William. Gracias, Luis, muy amable, muy buen trabajo. Gracias por todo. Recuerden que Sigra S.A. es tu compañía amiga. No olviden nuestras dos marcas, ¿no? Fritol Sólido fue con el que trabajamos nuestros churros, Fritol Sólido, acá lo tienen. Y Fritol Líquido en Backing Boss fue el que trabajamos nuestros nuggets y nuestras papas a la francesa. Entonces nuestra marca Fritol, líder en el mercado. A los que preguntaban, ¿y con qué frito? Pues con Fritol. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque es uno de los mejores, si no el mejor del mercado.